tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, nada me falta. Bueno, ya te sentaste. Dice la palabra de Dios que Jesús, hablando de nuestro Señor Jesús, Jesús era un varón aprobado por Dios. ¿Qué era Jesús? Aprobado. ¿Qué significa la palabra aprobado? ¿Qué significa la palabra aprobado? Que tiene qué cosa, el permiso, la autoridad, que llegó a cierto conocimiento, la aprobación de Dios. ¿Qué significa? Que tiene la gracia, el favor de Dios. Pero yo quiero hablarte de ese punto porque muchas veces malentendemos la situación. Por ejemplo, a veces cuando a un hombre le va bien, a una mujer le va bien, a un hermano, una hermana en la iglesia del Señor, a un ministerio, a un predicador le va bien y vemos el gozo, vemos la unción, vemos los milagros, solemos decir, wow, Dios está con él. Wow, cómo Dios lo ha aprobado a ese hombre, a esa mujer. Mira cómo lo ha bendecido, mira cómo Dios lo está honrando. Y empezamos rápidamente a calificar, a señalar y decimos, al hombre que le va bien, ese está aprobado. Y al hombre que le va mal, yo sé que tú no, pero la mayoría de gente dice, no, el que le va mal, no, es que algo ha hecho porque la maldición sin causa no viene, y de repente está en pecado, o algo ha sucedido, es que no puede ser. Yo quiero que entendamos algo en esta noche, que aún a veces las situaciones malas no significa que no estás en la aprobación de Dios. A veces entendemos la aprobación como respaldo, y a eso quiero ir a explicarte en esta noche, que estar respaldado por Dios no quiere decir que tienes la aprobación de Dios. Respaldo es una cosa y aprobación es otra cosa muy distinta. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. No es lo mismo estar aprobado que tener el respaldo de Dios. Por ejemplo, mira, yo tengo 3 hijitas, mujeres. Voy a ser un papá rey en mi casa cuando crezcan mis hijas. Me van a consentir. Yo tengo 3 niñas. Bueno, 3 bebés. En algún momento estas van a crecer, van a tener sus 18, 20, 22 años. Van a ser señoritas en algún momento. Y así como la mamá, van a ser igual de hermosas y bellas. Muy guapas, muy inteligentes. Yo te hablo de mis hijas, por favor, tengo derecho. Entonces, mañana más tarde, yo oro al Señor para que mis hijas mujeres van a tener pues mi permiso para casarse. Claro que sí, cuando tengan sus 30, 35, van a tener mi permiso para que algún día se casen. Pero yo quiero que imaginas este caso, que no va a pasar, pero un supuesto caso. De repente, hipotéticamente hablando, quiero traer un ejemplo, especulando. Digamos que una de mis hijas, a escondidas, a mis espaldas, sin que yo tenga conocimiento, se hace de un novio. Y digamos que ella comete el pecado de fornicación y empieza a vivir de esta manera, escondidas de nosotros. En algún momento cae embarazada, hipotéticamente hablando. ¿Y qué pasaría si el novio se entera de eso y decide irse a la fuga y desaparece? Porque ¿sucede casos o no sucede? ¿Sucede o no sucede? Supongamos que este poco hombre desaparece y no decide hacerse cargo. ¿Qué hago yo? Como me entero cómo está mi hija, no lo voy a dejar durmiendo en la calle, no la voy a botar, no lo voy a decir, tu problema, tu pecado fuera de mi casa. No, ¿qué clase de papá sería eso? Yo por supuesto que le voy a dar un cuarto, un plato de comida, por supuesto que le voy a dar una habitación. Tal vez habrá un par de cambios en las reglas, las normas, pero va a tener mi respaldo. ¿Qué va a tener? Ahora, ¿tiene mi aprobación? Por supuesto que no. No apruebo ni lo que hizo, no apruebo sus obras, no apruebo cómo estaban dando sus decisiones, no apruebo lo que hizo, pero tiene mi respaldo. ¿Sí me dejo entender? No estoy de acuerdo con sus decisiones, pero no pretendo abandonarla, dejarla sola. Y muchas veces así es Dios con nosotros. El problema no es ese, el problema es que pensamos a veces que por tener el respaldo de Dios, y hoy el Señor quiere decirte esto,
hay gente que tiene el respaldo de Dios, pero no tiene la aprobación de Dios. Y hoy vamos a entrar, por supuesto que te lo voy a explicar con fundamento bíblico, no te voy a dar solamente mi opinión y ideas. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 12, vamos a entrar con un ejemplo, por favor. Hechos capítulo 12, vamos a dar lectura del verso 7 al 9. Antes de hablar sobre entrar a profundidad, yo quiero que entendamos algo. Tener la aprobación de Dios no significa que todo te va a salir como tú quieres necesariamente. Tener la aprobación de Dios no significa que todo te va a ir como tú te estás imaginando que te va a ir. No significa eso necesariamente. Hechos capítulo 12, versos 7 al 9, dice así la palabra de Dios. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Perdón, ¿sí? Hechos 12, 7, 9, sí. Resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Viene Dios al rescate de Pedro y le manda un ángel. Te pregunto, ¿Pedro tenía el respaldo de Dios, sí o no? Sí, exacto. ¿Pedro tenía la aprobación de Dios, sí o no? ¿Sí o no? O sea que si Pedro se hubiera quedado ahí en la cárcel, al día siguiente se hubiera ido al cielo. Sí, porque le iban a matar, ¿sabes, no? Le iban a matar. Si Pedro se quedaba ese día en la cárcel, al día siguiente hubiera llegado a conocer hubiera visto otra vez a Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué lo sacan? Estaba feliz él. Mañana me reencontraré con mi Señor. Vamos a decir cómo está. De repente comemos un par de pescaditos por ahí la otra vez en la orilla. Uy, ¿cómo será la gran cena? Te está imaginando todo. Y lo sacan de la cárcel. Entonces, él tenía tanto la aprobación como el respaldo de Dios. Pero a veces tener el respaldo de Dios no significa que te va a ir como tú te estás imaginando. Tener el respaldo de Dios no significa que siempre te va a ir bien. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, verso 22. Vamos a hablar de Pablo. Un poquito de Pablo. Hechos capítulo 16, verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Te pregunto, ellos lo que están haciendo, Pablo y Silas, lo que están padeciendo, ¿es plan de Dios, sí o no? ¿Es plan de Dios, sí o no? Hermano, le acaban de golpear, le están rompiendo la espalda, está incómodo, está amarrado, no le pueden mover ni las manos ni los pies. Están sufriendo, están sangrando, están sudando. ¿Tienen el respaldo de Dios, sí o no? ¿Tienen el respaldo de Dios? ¿Tienen el respaldo de Dios? Claro que sí. Yo no sé por qué tú dudas. No le está yendo muy bien, que digamos. No les está yendo como ellos quisieran que les fuesen. No les está yendo, podemos decir, socialmente no le va muy bien, que digamos. Mira cómo te maltratan, cómo te insultan, te ofenden. Mira cómo te han golpeado, mira, te han dado bien duro, pobre espalda. Yo no quisiera eso para ti. No le está yendo bien a tus ojos. A mis ojos no le está yendo bien. Pero los ojos de Dios tienen un respaldo total. ¿Sabes por qué? Porque estando en prisión, estando en la cárcel, un par de horas después, van a hacer que el carcelero y su familia y todos ellos sean salvos para la gloria del Rey de Reyes. ¿Cuánto damos fuertes palmas al Señor? ¿Es plan de Dios? Por supuesto que sí. Te pregunto algo que es muy redundante, pero no está de más. Pablo y Silas en este momento, ¿tienen la aprobación de Dios? ¿Tienen la aprobación de Dios? Claro que sí. Pero no, recuerda, no les está yendo bien. Hermano, hermana, que no te vaya bien, que a veces de vez en cuando tengas escasez financiero, que de vez en cuando venga una enfermedad, venga cierta ocasión que te asuste, que te dé miedo, que te quite el sueño, no quiere decir necesariamente que no tengas la aprobación de Dios.
Porque puede que te vaya mal aquí, en este mundo terrenal, pero en el reino de los cielos puede ser que tengas la aprobación del Rey de Reyes. Yo no sé tú, pero para mí creo que es más valioso tener la aprobación del Rey que la aprobación de los seres humanos terrenales. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? Si lo crees, dale fuertes palmas al Señor. Tener el respaldo de Dios no quiere decir, repito, que te va a ir como tú quieres. Tener el respaldo de Dios significa que te va a ir como Él quiere. Jehová llama a Oseas y le dice que se case con una mujer ramera. ¿Tú crees que Oseas quería? Yo me pongo en los zapatos de Oseas y digo, Señor, heme aquí, envíalo a él. Porque está muy difícil lo que le está pidiendo el Señor. Cásate con una mujer ramera. Te pregunto, Oseas, imagínate, hermano, volver de la iglesia y ver a tu mujer que ya no está en casa, que está con el amante, que se fue. Porque es lo que él hacía. Él volvía y los hijos están solos. ¿Dónde está tu mamá? Salió, se perdió. Y él tiene que ir, no va a publicar en WhatsApp, se perdió mujer, una foto por acá. No, tiene que ir por la calle gritando fuerte. Gomer, ¿dónde estás? La gente, ¿qué pasó? Mi mujer ha salido. ¿Cómo era? Era así, esto que lo otro. ¿No has visto una mujer por acá que no es de la zona? Y estar como vergüenza, con la reputación en el piso, el siervo de Dios caminando por la calle buscando a su mujer casa por casa. ¿No arruinaría eso su reputación, su nombre? ¿No dañaría su orgullo, su ego, su autoestima de Oseas? ¿Para qué? Te pregunto, ¿Oseas tenía el respaldo de Dios, sí o no? Claro que sí. ¿Tenía la aprobación de Dios? La obediencia de Oseas, hermanos, es lo que le da renombre. Jehová en persona dice, Jehová mismo dice, usa la metáfora, yo soy como Oseas. Oseas es como yo represento, así como Jehová busca a la iglesia y da la metáfora. Dios diciendo, usando la metáfora de un ser humano, ¿te imaginas el nivel de eso? Que Dios diga, ese ser humano es como un simil, una metáfora de mí. La esencia de lo que está diciendo Jehová con respecto a este hombre. Pero te pregunto, ¿fue fácil? No fue fácil. Pero eso, hacer la voluntad de Dios, tener la aprobación de Dios, no es hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que el Padre quiere. Ahora, en la Biblia también encontramos gente que tiene el respaldo de Dios, pero no tiene la aprobación de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 18. Acompáñame, por favor. 2 de Corintios capítulo 10, verso 18. ¿Quiénes no tienen el respaldo de Dios? ¿Quiénes no tienen la aprobación de Dios? Perdón, dice 2 Corintios 10, 18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Dice Lucas 12, 16, el rico insensato. Sé que te sabes la historia. El rico insensato dice, wow, cuánto tengo bendición, ya no me alcanza, voy a destruir el granero, lo voy a reedificar, haré más grande, y lo hace, manda a hacer la reedificación más grande, empieza a expandir todo, y él dice, alma mía, descansa, come y bebe, ¿no? ¿Qué pasa? Viene el Señor y le dice, necio, esta noche vienen, tú sabes la historia, el rico insensato fallece. Te pregunto, ¿el rico tenía la aprobación de Dios? ¿Tenía la aprobación de Dios? Ahora te pregunto, ¿tenía el respaldo de Dios? ¿Seguro? ¿Tenía el respaldo de Dios? Claro que sí. Pastor, ¿cómo va a tener el respaldo si es un hombre necio, insensato? Esta parábola dice, el rico insensato. Sí, pero este rico tenía el respaldo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Dios enriquece y Dios es el que da. Este hombre es rico por algo. Pastor, hizo brujería del diablo, de repente le ha dado plata. No es el diablo da dinero, pero no enriquece. Si este hombre fuera enriquecido por Satanás, te haría preocupado, tendría cargas, no habría culpa en su corazón. Pero este hombre dice, voy a descansar. Alma, gózate, porque hay cantidad de víveres. Tiene paz. O sea, Dios respaldó en riqueza a este hombre, pero este hombre no tenía la aprobación. ¿De quién? 1 Samuel 2:7. Jehová empobrece y Él enriquece,
¿Quién es el que da riqueza? ¿Quién da riqueza al hombre? ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos provee? ¿Quién, hermano, pone el pan en tu mesa? No me digas el panadero, por favor. Lo voy a rayar. ¿Quién pone el pan en tu mesa? Es el Señor. El Señor es quien nos provee y nos bendice. Y el rico se echa flores a sí mismo, ¿no? Dice, yo tengo esto, oh alma mía. Pero hemos leído la Biblia que dice, no es aprobado el que se alaba así como el rico insensato que se alaba a sí mismo, sino que aquel a quien Dios alaba, ese es aprobado. ¿Y quién Dios alaba? ¿A quién Dios alaba? Hay una mujer que Jesús alaba. ¿Tú sabías eso? Muchas veces vemos que Dios alaba a los hombres. Perdón, Jesús en carne aquí dice, no, el hombre bueno, hombre, mi Dios amó cuando lo vio. Pero hay también una o dos ocasiones cuando Jesús exalta a una dama. Este ejemplo está en Mateo capítulo 26, verso 13. Mateo capítulo 26, verso 13 dice, escucha, está hablando Jesús. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, o sea, si se predicó en Lima, Perú, después de 2025 años, en todo el mundo, o sea, donde sea, no solo en Israel, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para memoria de quién? Del Rey de Reyes, del Señor, de Cristo. ¿Para memoria de quién? ¿Qué dice? De ella. Jesús alabando a una mujer. ¿Quién es esta mujer? Aquella que vino, lloró en los pies de Jesús, lavó con sus lágrimas, secó con su cabello, sacó el perfume de alabastro y lo derramó en ella, en él. Jesús se sintió tan honrado que Jesús dijo, dentro de 2025 años habrá un flaquito cabezón allá en Lima, Perú, en Santa Anita, predicando, y él también hará recordar que yo estoy honrando a esta mujer que no buscó honra, pero lo tuvo. Cuando decimos gloria a Dios, dale palmas a ese Dios que sabe reconocer y honrar. Que tengas el respaldo de Dios no significa, repito, que tengas la aprobación de Dios. Un ejemplo claro de esto es Sansón. Yo sé que hemos escuchado la historia de Sansón muchas veces. La Biblia dice que Sansón era un hombre nazareo. Nazareo significa apartado, guardado, que tenía que cumplir ciertos requisitos. Sansón nace y parte como un milagro de Dios, porque su madre era mujer estéril, no podía engendrar hijos, no podía quedar embarazada. Finalmente viene el ángel de Jehová y le dice, nacerá el libertador, nacerá un juez, él ayudará al pueblo de Israel a salir, porque Israel estaba siendo prisionado por los filisteos, y a causa de un milagro nace Sansón. Pero hermanos, Sansón cuando nace, la mamá cumple los requisitos, se guarda de vino, se sidra, no le corta el cabello al muchacho, el bebé nace, lo empieza a cuidar, no, eso no se toma hijo, lo empieza a engendrar, a cuidar. Pero Sansón no es el héroe que nos pintan a veces en la escuela dominical. Sansón no es el hombre ejemplar a seguir, que digamos. Escudriñando y analizando detalladamente las obras del gran Sansón, vamos a descubrir que cometió muchos errores. Dice Jueces capítulo 14, verso 1 y 2. Vamos a poner uno de los primeros errores que cometió Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice: Jueces 14, 1 y 2 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. En otras palabras, quiero casarme con una filistea. Papá, mamá, vamos. Papá le dice: no, esto no es acorde, porque la ley decía en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4, decía que los israelitas no pueden casarse con los filisteos, ni con los jebuseos, con nadie de Canaán, solamente en Israel. ¿Por qué? Porque Jehová mismo había puesto esta regla. Él hizo: no se casarán afuera, porque esta gente peca y no vaya a ser que les enseñe a ustedes a cometer el mismo pecado. No se casen con gente fuera de las 12 tribus. Ahora viene Sansón años después
y dice, me gusta ella y me quiero casar con ella. Esto es desacorde, esto no va acorde al mandato que Dios dio en Deuteronomio a través de su siervo Moisés. Podríamos decir que él está cometiendo una falta a la norma. Mira cómo Sansón desobedece el mandato de Dios. Lo increíble no es eso, lo increíble es lo que pasa después. Dice la Biblia en Jueces, ahí mismo 14, versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Jueces 14, 6, un par de versículos después dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Pero no está cometiendo una falta Sansón al casarse con una mujer filistea. Sí. Y a pesar de eso, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre él. ¿No está cometiendo una falta Sansón? Claro que sí. Dice el versículo, vamos a saltarnos al versículo 9, Jueces 14, 9, dice, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino. Tú sabes la historia, dice que Sansón se encuentra con un león, forcejea y finalmente vence y mata al león. Se va, regresa al rato, regresa después de días y ve un panal de miel. Y los nazareos no pueden estar cerca, no pueden juntarse a un cadáver. Y recuerda que Sansón era ¿qué cosa? Nazareo, apartado de Dios. Y él se acerca al cadáver, cosa que no debe hacer, y peor aún, toma comida, la miel, y se va comiendo. Esta es otra falta de lo que va en contra de las responsabilidades del nazareo. Dice el versículo 10 que incluso Sansón va y celebra la fiesta, las bodas. Celebra, hace fiesta, hace banquete. ¿Con quién? ¿Con sus hermanos israelitas? No, con los filisteos. Se casa con una filistea. Está durante los 7 días de fiesta, hace fiesta, todo. Y dice la Biblia, algunos teólogos dicen que estando ahí, Sansón tomó vino. La Biblia no lo dice, pero puede ser. Porque no está dentro en Israel, no respetan las leyes de Israel ellos. Son filisteos, tienen sus normas, tienen su tradición, tienen sus propias costumbres. Y su mujer es una filistea. Entonces Sansón está ahí cometiendo una falta, un error. Lo curioso es que si seguimos adelante con la historia, en Jueces capítulo 15, verso 14, Jueces 14, verso 19, dice, mira, nuevamente, después de haber cometido esta falta, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. ¿Qué cosa vino sobre Sansón? El Espíritu de Jehová. Te pregunto, ¿Sansón está cometiendo falta, sí o no? ¿Está cometiendo errores, sí o no? ¿Está en pecado? ¿Está en pecado? ¿Qué hace el Espíritu de Jehová con él? ¿Por qué el Espíritu de Jehová? Porque, mira, cada vez que Sansón hace algo en el cual usa su fuerza sobrehumana, yo sé que tú sabes la historia, cada vez que él hace algo increíble, algo que un humano normal no puede hacer, cada vez que sucede esto, la Biblia va a decir, el Espíritu de Jehová descendió sobre él, el Espíritu de Jehová descendió sobre él, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Porque no es que él era Mr. Músculos o que tenía la fuerza, no sé, de un tipo muy grande. Es que él podía hacer eso porque venía a él el Espíritu de Jehová. Y así como el loco gadareno podía romper cadenas. ¿Por qué? Porque tenía una legión de demonios. No dice que vino una legión de ángeles. El Espíritu de Jehová pudo hacer. Oye, imagínate, si los demonios pudieron romper cadenas, ¿qué no hará el Espíritu de Jehová? ¿Cuánto te decimos gloria a Dios? No te imaginas las maravillas que hace el Espíritu de Jehová. Sansón no para de cometer error tras error. Jueces capítulo 15, verso 14. Dice la Biblia, y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre él. Otra vez el Espíritu de Jehová vino. Sansón pelea, dice, con 1000 hombres, con 1000 filisteos. Pelea y los mata. Y te recuerdo que el nazareo no puede estar cerca a un cadáver. Y se están matando a 1000 con la quijada del burro. ¿No está acaso quitando la vida? ¿No está acaso Sansón rodeado de cadáveres? Claro que sí. Pero la ley dice que el nazareo no puede estar cerca, no puede acercarse a un cadáver. Te pregunto, ¿Sansón está infringiendo? Sansón está yendo en contra de la ley. Él vive en la ley, no en gracia, por si acaso. Dice en el verso 15 que él mató a 1000 filisteos. Pastor, ¿dónde dice eso? Números capítulo 6 dice, el nazareo no se acercará a personas muertas, a un cadáver, no puede, a un difunto, no puede estar cerca. Es impuro. Y el nazareo es apartado
para Dios, para Jehová. Lo increíble no es eso. Mira, después de estar rodeado de cadáveres, dice que Sansón tenía sed, tanta sed, estaba seca la garganta, estaba deshidratado, había sudado bastante, me imagino, y se pone a orar Sansón. Sansón dice, Jueces capítulo 15, verso 18, dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Qué diría Dios? Sí, Sansón, tú eres bien pecador, tú ya no eres nazareno, tú has incumplido mis normas. Sansón, tú creo que tus papás no te han enseñado bien, no te han instruido bien. No, Sansón, a causa de esto mereces la muerte. Morirás ahora de sed, de inanición. A pesar de eso, dice el verso 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró, ¿qué cosa? Su espíritu, y se reanimó. ¿No te parece raro que el Todopoderoso esté respaldando a un pecador, a un hombre que ha cometido infracciones, un hombre que ha ido en contra de la ley? Dice la Biblia que Sansón, en el verso 20, ahí 15-20, que Sansón fue 20 años, ¿fue qué cosa? Juez. Los jueces hacían un servicio al Israel, un servicio cumpliendo las normas de Dios. Sansón durante 20 años estuvo cumpliendo las normas de Dios. ¿Y sabes qué? Mucha gente en aquella época era un honor ser juez. No ponían a juez como cualquiera. Y como juez, uno era juez hasta el último día de su vida, hasta morir. Pero algo pasó. Repite conmigo, algo pasó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Pero Sansón dejó el cargo de juez. Un hombre que hacía, porque el juez ¿qué hace? Hace respetar ¿qué cosa? La ley. Hace respetar ¿qué cosa? Las normas. Y Israel es un pueblo que está a base de las normas y las leyes de Dios. O sea, Sansón durante 20 años fue un hombre que hacía respetar la ley de Dios, a pesar que no había cumplido todas, ¿eh? Hacía respetar la ley de Dios. Ahora acá viene lo raro y lo completamente opuesto. Al siguiente versículo, Jueces 16:1, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué hizo? La convirtió. Arrepiéntete, mujer. De hecho, aceite la ungió. ¿Qué hizo? Cayó en pecado de adulterio. Sansón. Ahora sí ya. Dios ya lo dejó, ahora ni más, ya fuiste, Sansón, te pasaste. ¿Qué pasa? ¿No se supone que está haciendo respetar la ley? Y ahora está infringiendo la ley. ¿Qué le pasa a Sansón? ¿Es medio bipolar? ¿Tiene doble personalidad? ¿Qué tiene Sansón? Un hombre que dice, eso no se hace, la ley dice, era un juez. ¿Y ahora? ¿Qué fue? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay en la mente, en el corazón de Sansón? De ser una de las personas que cumplen la ley, bueno, se redimió de ser una de las personas que cumplen la ley, ahora es alguien que irrompe, que está en contra de, que hay fallas, no es perfecto su corazón. Dice que cuando los filisteos se enteran, Sansón está por aquí, Sansón está por aquí, hay que matarlo, lo vamos a apresar. Sí, lo tenemos cólera, él mató muchos de nosotros, y le tenían cólera, dice, y cerraron la ciudad. Y lo estaban esperando que salga y no salió hasta la noche. ¿Te imaginas qué hizo tantas horas? No voy a entrar en detalle, yo creo que tú sabes. Pero Sansón estaba en pecado. ¿Estaba pecando o no estaba pecando? Ahora, el verso 3 dice que Sansón sale, ve la ciudad cerrada, las puertas cerradas, se acerca al portón de la ciudad, que no era una puertita así chiquita, no era como la puerta de la iglesia, tremendos portones enormes. Entraban carretas a la ciudad. Enormes carretas. Se acerca al portón cerrado y ¿qué hace? Levanta, se rompe, arranca el portón de las paredes, los saca y los lleva caminando, los tira por allá. Te pregunto, ¿es que Sansón es fuerte o el Espíritu de Dios descendió en Sansón para que hiciera eso? El Espíritu de Dios, por supuesto. Entonces, en palabras sencillas, uniendo los sucesos, ¿el Espíritu de Dios está con Sansón, sí o no? A pesar de que ha pecado, a pesar que está en pecado de adulterio, mira, ¿qué le pasa, Señor?
No veo lógica, no veo concordancia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Sabes qué? Dice Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía. ¿Qué cosa no sabía? Que Jehová esta vez se apartó de él. Por primera vez el gran Sansón, cuando vio que no podía romper las cuerdas, sintió terror, sintió miedo. ¿Qué está pasando? Él no sabía, Sansón no se dio cuenta que todo este tiempo él nunca tuvo la aprobación de Dios. ¿Qué tenía Sansón? El respaldo de Dios, el favor, la gracia por misericordia de Dios. Pero nunca Dios estuvo de acuerdo con todas las cosas, todos los errores que él cometió. Y tristemente, hermano, hermana, muchas veces tú y yo pensamos de la misma manera que Sansón. Uy, me fue bien en el negocio, próspero. Uy, no sabes cuánto he diezmado. Tienes el favor de Dios, tienes el respaldo de Dios, pero no tienes la aprobación de Dios. Puede que te vaya bien, puede que Dios te sanase, viste un milagro, puede que Dios te esté bendiciendo financiera, económica, en el ámbito familiar, puede que Dios esté respondiendo a tus oraciones, pero eso no significa que tienes la aprobación de Dios. Y déjame decirte algo muy claro: vale millón de veces más la aprobación que el favor de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Dale palmas al Señor, por favor. Tal vez tú y yo en algún momento tenemos el favor, nos va bien. Vemos a veces ministerios de alabanza, predicadores, y vemos cómo Dios los usa, suceden milagros. Vemos cómo se sienta la unción del fuego y nos hace danzar. Y decimos: wow, ¿cómo está Dios con ellos? No, tienen el favor, tienen el respaldo. Que tengan la aprobación, eso es otra cosa. Hay mucha gente, muchos hermanos, mucha gente que busca a Dios, pero piensan que porque le va bien, porque Dios les sanó, porque Dios les guarda, porque Dios les bendice, porque no sé, porque pasan cosas buenas, piensa que por eso tienen la aprobación de Dios. Y no es así, hermano, hermana. Qué mal que yo te lo diga, pero esa es la palabra que el Señor me ha dado para ti en esta noche. Que te vaya bien, que tengas el respaldo de Dios, no quiere decir que tengas la aprobación de Dios. Porque Dios puede respaldar a gente que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Dios puede respaldar a mundanos incluso. ¿Cuántos mundanos hay bendecidos? ¿Y sabes qué? El que tiene la aprobación de Dios, fijo, tiene el respaldo de Dios. Fijo. Pastor, pero me va mal. Ese mal puede ser un respaldo de Dios también. No entiendo, pastor. José le fue mal, pero todo lo que sucedía tenía un fin bien, tenía el respaldo de Dios. David también cometió errores, cometió pecado, pero todo tenía un propósito. O sea, hay veces, hermanos, si tú tienes la aprobación de Dios, te vaya bien o te vaya mal, mueras de viejo a tus 100 y pico años, o mueras a tus 40 de una enfermedad, igual hay galardones que te esperan. Hay un Dios que te espera con brazos abiertos. Si Pedro hubiese muerto aquel día, ¿qué hubiera hecho Dios? ¿Lo hubiera esperado? Pedrito, ¿llegaste? Yo creo que no sé si Pedro se fue aquel día después pensando eso, habría dicho: me hubiera ido. De repente hubiese dicho eso, ¿no? Estaría con Cristo ahorita. Puede ser, hermano, que te vaya bien, pero si tienes la aprobación de Dios, no quiere decir que te va a ir bien siempre. Quiere decir que aunque te vaya mal, Dios está contigo. Que el Señor está con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Ahora, repite conmigo: yo tengo el respaldo de Dios. Una vez más, levanta tu mano, repite conmigo: yo tengo el respaldo de Dios. ¿Cuánto lo creemos?
Yo no sé si tienes la aprobación, pero sé que tienes el respaldo. Porque yo veo a esta iglesia bendecida. Veo, siempre cuando vengo a compartir la palabra acá, me esfuerzo más. Me la ponen difícil. Entonces yo veo que hay gente que Dios da sabiduría, bendición, prosperidad. Entonces yo veo acá el respaldo de Jehová. La aprobación no lo sé, eso tú lo sabes. Yo puedo decir, el hermano tiene porque mira cómo predica, mira cómo toma que ese flaquito, tiene la aprobación. Yo no sé. Yo no sé. Tú sabes cómo estás con el Señor. Tú sabes cuándo conversas. Tú sabes cómo estás con el Señor. Tú sabes si Dios te tiene aprobado o no. Yo veo tu respaldo. Yo veo desde afuera, veo tu respaldo, veo la aprobación, veo el favor, veo la gracia en ti. Pero yo no puedo ver dentro de ti. Eso es el Rey de Reyes, Jesús, quien ve eso. Ahora, vemos, como te decía hace un rato, ministerios, dones, predicadores, y decimos, aquel tiene, ese tiene la aprobación de Dios. Y la verdad, la Biblia dice en Romanos 11:29 que porque irrevocables son, ¿qué cosa? Los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa eso? Irrevocable. ¿Qué es irrevocable? Que no se puede quitar. ¿Cuántas veces? Ya sé que de repente te has enterado a veces que vemos predicadores o ministerios cómo son tocados, cómo la gente cambia el ambiente, qué hermoso tocan. Pasa un mes, 2 meses, nos enteramos ahí por noticiero o por redes sociales que estaban en pecado, que están tomando, que están adulterando, que estaban en adulterio uno que otro. Y nos decepcionamos porque miramos al hombre y no miramos al Dios detrás de ellos. No miramos a Dios. Aquellas personas que se van de la iglesia porque sufrieron una decepción, están viendo al hombre. Y el hombre es carne y hueso. El hombre es imperfecto. El ser humano comete errores. ¿Cometemos errores? ¿Tú crees que yo no cometo errores? Claro que sí, todos cometemos errores. El problema no es ese. El problema es que apenas cometas error, ¿qué tienes que hacer? El domingo va a ser el domingo del ayuno. No, apenas te das cuenta, apenas reconozcas tu falta, apenas reconozcas tu error, ir rápidamente y limpiarte, purificarte. Señor es claro con ello. Que suelte palabra profética no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. Que la profecía se cumpla en tu vida, ese sí era profeta, no quiere decir que aquel hombre, aquella mujer tiene la aprobación de Dios. Quiere decir que tiene el respaldo, que Dios lo puede usar hasta un burro, que Dios puede usar a alguien en su misericordia. Ya que no hay nadie, este es el único burrito tibio que, bueno, ¿qué me queda? Dice el Señor. Y puede usar a un pecador. Pero no quiere decir que esa persona esté bien. El error también a veces los siervos de Dios, cuando vemos, yo le dije a la hermana que le iba a ir bien y le fue bien. Su Dios está conmigo. Te venía una necesidad y justo Dios me bendijo y pagué mi deuda. Su Dios está conmigo. Yo le oré al hermano y su dolor se fue. Dios está conmigo. Y neciamente confundimos la aprobación con el respaldo. Puede ser que tú seas igual. En este sentido, que de repente oras por tus hijos, que bendices a mucha gente, que sueltas palabra para ti, para tu familia. Qué bueno, hermano, no dejes de hacerlo. Pero ni se te ocurra pensar que porque estás soltando, porque Dios te tiene respaldado, no quiere decir que seas aprobado. No des por sentado. Por eso Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Ya, ¿ves? Te lo sabes. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué significa eso? Que hay gente que va a profetizar y la profecía se va a cumplir, pero no quiere decir que ese profeta tiene la aprobación de Dios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué significa eso? Que va a haber gente que va a orar, que va a atar y desatar, y esos demonios van a huir y la gente quedará libre, sana. Pero no significa que ese orador, que esa sierva de Dios tenga la aprobación. Tiene el favor, tiene el respaldo. La aprobación, no sé. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué significa eso? Bueno, tú sabes. Suceden milagros. Me oró él, no pasó nada. Ella no pasa nada. Ella me oró. Estos son fríos seguramente. Él sí. Así no es, hermano, hermana. Así no es. Tendrá el favor, tendrá el respaldo, pero no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca, ¿qué dice?
te conozco. Nunca tuviste mi aprobación. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿quiénes son los aprobados? ¿Quiénes son? A veces la palabra nos da una luz, nos da una señal de quiénes son los aprobados. Está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 20. Escucha, si no lo tienes, escucha, dice 1 de Pedro 2:20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, escucha, más, si haciendo lo bueno sufres, haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno, lo voy a repetir otra vez, haciendo lo bueno sufres, esto es, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir haciendo lo bueno? Le regalé un celular a mi hermano el flaquito porque necesita. Buenazo, me costó mucho. Y él dice, ¿qué esto? Oh, llévate, yo no quiero eso. No, conmigo no cuentes, no. Hice lo bueno y sufrí una decepción. Hice lo bueno y mucha gente malagradecida. Hice lo bueno y sufrí. ¿Esto es qué cosa? ¿Esto es qué cosa? Aprobado. Si haces algo bueno y no te lo agradecen y te hieren, si intentas predicar en un lugar que sabes que te van a botar, desechar, tildar, humillar, avergonzar, si haces lo bueno y sufres, dice Dios, ¿qué cosa? Esto es ciertamente aprobado delante de Dios. ¿Cuánto damos fuertes palmas al Rey de Reyes? A ese Dios. Te debe de importar más que el respaldo, más que la bendición, te debe importar la aprobación de Dios. Más que eso. Y no se te ocurra pensar que porque te va muy bien en tu negocio, porque Dios me dio el negocio por si acaso, este negocio es cristiano, yo no sabía que el negocio había aceptado a Cristo en su corazón y que el negocio congregaba, yo no sabía eso, pero hay gente que dice, no, este negocio es cristiano. Tener el respaldo de Dios no significa que Dios esté aprobando ello. Pastor, ¿cómo sé que estoy aprobado? ¿Cómo sé que Dios me considera aprobado? ¿Quieres saber si eres aprobado? ¿Quieres saber? Por supuesto, el secreto está en la Biblia, pero mucha gente a veces lo lee tan rápidamente y pasa por alto las respuestas, las claves, las joyas que la Biblia esconde como si fuera una mina. La respuesta está en 2 de Timoteo. Mira que te voy a decir tremendo secreto. Gente cobraría, pero el Señor me va a pagar por esto. 2 de Timoteo capítulo 2, ahí está el diamante. Para ser más específico, en el verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Y ahí está la respuesta de que para que tú te inspecciones y sepas si el Padre te tiene aprobado. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo te pregunto, ya voy a terminar, te pregunto, si hoy te tienes que presentar delante de tu Creador, ¿hay algo ahí que te avergüence? Si hoy te fueses a presentar delante del Rey de Reyes, hoy estarías delante de Él, ¿hay algo ahí que te avergüence? Esa es, hermanos, si la respuesta es no, eres aprobado. Si la respuesta es, pastor, sí hay algunos pendientes todavía que tengo que arreglar, preséntate delante del Señor, dice Pablo, aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Hay algo que te avergüenza? ¿Cuánto tiempo llevas cargando eso? Ya es hora de sacarlo, de entregarlo, de desecharlo. ¿Cuándo? Algún día, pastor, ese algún día nunca va a llegar si no te decides ya. ¿Cómo, pastor, puedo? Ya estoy aprobado, pero luego peco y luego soy desechado. ¿Y cómo le hago, pastor? Porque quiero estar seguro de que mi aprobación
No va a ser un par de minutos, un par de horas. Quiero estar siempre, si me quedan 100 años, 20 años para vivir, quiero vivir esos 20 años aprobado. ¿Cómo le hago? Orad sin Apocalipsis 22, 11. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, el que está aprobado, ¿qué dice? Santifíquese. ¿Pero para qué si yo soy santo? No es suficiente. Más. Hay gente que ora solamente cuando está en pecado. Hay gente que ora solamente si comete pecado. Si no cometes pecado, no oras. Si no hay error en tu vida, si no hay falla, no buscas a Dios. El que es santo, ¿qué dice la palabra? Santifíquese. Ponte de pie, por favor. Yo quiero recalcar, antes de orar, lo que el Señor me dijo que te dijera en esta noche. Que te vaya bien, que todo esté yendo bien, acorde, que lo que tú planeaste se cumple, que Dios haya respondido a tu oración, que estés en este momento próspero, que tu familia esté unida, que tu matrimonio marche excelente, significa que tienes el respaldo de Dios, no significa que tienes la aprobación de Dios. Y quiero recordarte algo que ya sabes: más vale la aprobación que cualquier respaldo.